genera un enigma porque, como escuchaba una frase, a veces le pedimos a Dios un milagro y Dios nos da un proceso. Porque en el proceso Dios nos enseña. Nosotros queremos el ya de Dios y Dios dice, no, vamos a caminar juntos en esta área porque necesitas aprender lecciones fundamentales para lo que viene. Y realmente Dios obra en momentos, pero también Dios obra en procesos. Y a veces nosotros queremos el Dios de momentos y es el Dios de procesos. Y a veces queremos el Dios de procesos y es el Dios del momento, de creerle en un día va a ocurrir algo glorioso. Entonces, hoy quiero mostrarte cómo Dios opera y operó en la Biblia en muchas personas y qué espera Dios de nuestra fe. ¿Qué espera Dios de tu fe en momentos y qué espera Dios de nuestra fe en procesos? Y vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4. Un hombre llamado Elías, era un profeta, que había tenido una victoria extraordinaria contra los profetas falsos de Baal. Dios había hecho caer fuego del cielo, él había ganado una gran batalla, había tenido una gran victoria y de repente él llega a una ciudad y una reina malvada llamada Jezabel lo amenaza de muerte. Él entra en pánico, entra en miedo, esperando que lo recibieran de otra forma porque él había hecho hacer una señal tremenda por la fe y de repente él se cae en una tristeza profunda y se va al desierto. Y acá es donde estamos. Elías se va para el desierto, un camino, dice, y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Mire la tristeza que le vino, la desilusión. El alma de Elías como estaba, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejores que mis padres. O sea que el alma de este hombre estaba, diríamos, en una mini depresión y ya no quería seguir más la carrera. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, porque generalmente la tristeza profunda nos lleva a la cama, a dormirnos. Y él quedó dormido, pero Dios no lo dejó ahí. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. O sea que hay ángeles que son panaderos. Digo esto para que o saben bastante de panadería. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y lea conmigo, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Estoy introduciendo que Elías tuvo un encuentro con el Señor y este encuentro lo preparó para un proceso. Hay encuentros que nos preparan para un proceso porque el ángel le dijo, come, fortalecete, porque largo camino te espera. Imagínense, el hombre que quería ponerle punto final a su historia, de repente Dios viene, lo encuentra y dice, no, mira que todavía te queda un proceso conmigo. Y entonces hay momentos con Dios que nos preparan para procesos con Dios. Amén, vamos siguiendo. Ahora vamos a ir a Daniel, capítulo 6, verso 10. Un profeta, un joven que estaba en Babilonia, lo habían llevado cautivo los babilónicos. Y él estaba allí. Y la Biblia dice que él tenía una costumbre muy buena, que muchos podíamos imitar, que él oraba 3 veces por día. No es una doctrina, él lo tomó como un criterio de vida. Tenía 3 citas con Dios durante el día. Y era un hombre de gobierno, era un hombre ocupado. Y se hacía el espacio para orar. Y Daniel, de repente, unos sátrapas, como él lo iban a ascender en su lugar de trabajo, siempre que Dios te quiera bendecir, va a venir una batalla. Eso tómalo así para que aprendas. Siempre que Dios te quiere promover, va a venir una batalla. El rey pensó, voy a ascender a Daniel y va a ser el principal después de mí. Y lo escucharon los otros y le hicieron la guerra e hicieron hacer un edicto que nadie orara a otro Dios que no fuera el rey.
y fue lanzado el edicto. Cuando Daniel en su casa recibe el edicto real, dice la Biblia, y Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, porque los judíos oraban hacia la ciudad santa, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, y lea conmigo, como lo solía hacer antes. Él tenía un proceso con Dios, una buena costumbre, oraba 3 veces al día. Y cuando vinieron en momentos que las papas queman, siguió orando. Y ese proceso con Dios lo llevó a un encuentro con Dios. Porque el versículo 22, a Daniel lo acusan de violar el edicto y lo tiran a una cueva con leones hambrientos. Pero en la cueva, el rey no sabía que el Señor estaba allí y los leones no le hicieron nada. Cuando el rey gritó el otro día, Daniel, tu Dios te ha podido librar, y él dijo, vive para siempre, oh rey. Y dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. En la vida siempre tenemos que buscar estar bien delante de Dios. Y Dios te puede sacar del medio de los leones. Porque lo que Daniel dijo, yo delante de Dios no hice nada malo. Y Dios lo rescató a él. O sea que el proceso de oración de Daniel lo llevó a un encuentro con Dios. Es decir, a Elías un encuentro con Dios lo llevó a un proceso con Dios. Y a Daniel un proceso con Dios lo llevó a un encuentro con Dios. Porque él tuvo un encuentro, imagínense, entre los leones, y de repente lo tiran y está el ángel ahí. Daniel, tranquilo, yo estoy acá antes que vos llegaras. Fui enviado para que los leones no te hicieran nada. Imagínense toda la noche ahí con el ángel. Yo no sé si conversó, me imagino yo si fuera Daniel, yo conversaría con el ángel. Le dije, no creo que los dos estuvieran mudos mirándose toda la noche, ¿no? Pienso que algo habrán conversado, ¿no? Porque fue una maravilla que Dios estaba preparado un encuentro sobrenatural con el Señor en el momento más difícil de él. ¿Por qué? Porque él tenía un proceso con Dios de oración. Y eso lo llevó a un encuentro poderoso y sobrenatural con el Señor. Así que algunos tienen procesos, otros encuentros y luego procesos. Pero yo quiero decirle, y que usted repita conmigo esto, necesito encuentros con Dios y procesos con Dios. No podemos nosotros elegir, es 2 caras de una misma moneda. Necesito encuentros poderosos con el Señor y necesito procesos que Dios quiere que yo vaya caminando con Él. Entonces, esto va a hacer de nosotros cristianos más maduros, porque a veces todos quieren milagros. Hay muchos que quieren los panes y los peces. Siempre quieren que Jesús multiplique panes y peces, ¿no? Siempre andan pidiendo el pan y peces. Pero Jesús lo hizo 1 o 2 veces y después le dijo, no, trabajen con fe, honradamente. No es que todos los días panes y peces, así, de la forma que Él se los daba, así. Entonces a veces tenemos que equilibrar nuestra fe a lo que Dios está tratando con nosotros. Amén. Ahora, sin duda que tanto para un encuentro como para un proceso necesitamos creer que nada es imposible para Dios. Amén. Y quiero comenzar acerca de un encuentro con el Señor. Alguien que tuvo un encuentro con Jesús. En Marcos capítulo 1, verso 40, vamos a mirar claramente cómo hay gente, y por eso el Señor nos está enviando esta palabra, para que no tropiece en esto. Que hay gente que tiene fe para el encuentro, pero no fe para el proceso. Y eso es un tropiezo. Yo he visto mucha gente que, como recién los que están mirando por YouTube no estuvieron se pierden esta parte de la administración que el Señor nos hizo recién y quedas electrificado, quedas así como, ay, el Señor me tocó y el fuego y la visión, la palabra que Dios me trajo y quedás como, y querés todas las veces eso. Y dice, no. Mire, yo he aprendido en la vida, está la cafeína y la teína. Es así, en verdad. La cafeína te lleva para arriba en segundos. En pocos momentos te
te despierta todo el organismo. Y la teína te lo mantiene. Y hay veces que hay creyentes, hablando en una analogía espiritual, quieren vivir en cafeína espiritual. Y Dios dice, no, vamos al té. El té igual sustenta también. Te mantiene estable. Y a veces que necesitamos estabilidad. Entonces en esto es que Dios trabaja con nosotros continuamente. Ahora vamos al relato. Marcos 1, verso 40. Vino a él, a Jesús, un leproso, alguien que tenía una enfermedad incurable en ese tiempo, rogándole. E hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. O sea que tenía fe, ¿verdad? En la duda que tenía era si Jesús quería, pero creía que podía. Si quieres, puedes limpiarme. O sea, el puedes estaba. O sea, ese hombre tenía fe en el poder del Señor. Yo no sé si querés, pero sé que podés. O sea que tenía fe para el momento. ¿Bien? Ahora Jesús, teniendo misericordia de él, extendiendo la mano, le tocó y le respondió, quiero. O sea, si quieres, Jesús le respondió, quiero. Y sé limpio. O sea, le respondió también, quiero, puedo y sos limpio. O sea que, escuche esto, así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. O sea que tuvo fe para el momento, para su milagro, y su fe fue recompensada en ese momento. Imagínense, vino leproso, se hinca ante Jesús, le dice, si quieres puedes limpiarme, yo creo que puedes limpiarme. El Señor se alegró de esa fe y dijo, claro que quiero verte bien, ¿cómo te voy a querer ver leproso? Y lo toca, lo sana, porque a los leprosos no se lo tocaba. Yo creo que este toque lo sanó emocionalmente. Él lo podía haber sanado con la palabra, pero lo tocó. Quizás ese hombre hace mucho nadie lo abrazaba, lo tocaba o lo acariciaba. Y Jesús lo tocó, mostrando que lo sanaba también en su área emocional. Y la lepra en la Biblia siempre representa el pecado, lo que nos afecta. Y la lepra en ese tiempo afectaba a todo en el ser humano, no solo la piel, sino que no lo dejaba trabajar, no entraba en las áreas laborales, no estaba en las ciudades, lo aislaba de las relaciones. Todo lo que hace el pecado, la lepra es representante de eso. Y Jesús vino a sanar todo esto. Ahora, ¿tuvo fe para el momento el hombre? ¿Sí? Fue recompensada esa fe para el momento. Amén. Pero dijimos que a veces encuentros con el Señor nos tienen que preparar para procesos con el Señor. Y la historia sigue. Y Jesús le da una instrucción a este hombre luego de sanarlo. Luego de tener un encuentro tan poderoso con él. Y dice la Escritura, entonces le encargó rigurosamente. Escuche, no fue livianamente, rigurosamente. Me hace acordar, vieron que los padres, las madres más, pero los padres hacen así. Escúchame bien lo que te voy a decir. Y hacen todo con las sílabas, van separando todo, ¿verdad? Hacen toda una introducción porque van a decir una instrucción muy importante, ¿no? Yo era terrible para ser mandado cuando era chico y tenía que mandarme con escalitas, ¿no? Además, antes no como ahora, yo iba con una escalita a un almacén a la vuelta de la casa de mi abuela materna y me olvidaba de algo y me mandaba a volver porque no te dije 200 gramos, dije 400 gramos. Y allá volver, no sé, 400 gramos de cocoa porque no escuché. No, uno está en otra y escuche esto, Jesús le encargó rigurosamente. Venía una instrucción muy importante para él. Había tenido un encuentro con el poder del Señor, pero ahora venía una instrucción para el proceso. Y le encargó rigurosamente. Mirá que esto te encargo rigurosamente, escúchame bien. El hombre quizá estaba re emocionado ahí, mirándose la piel, todo, ¿no? Según la serie de Chosen muestra que el hombre lo abraza a Jesús. Yo me imagino también que el hombre lo habrá abrazado de felicidad. Ahora, dice, verso 44, Jesús le dijo, mira, no digas a nadie nada. Corazoncito. Mantené tu boca cerrada. Voy a decir, ¿cómo? ¿Me vas a encargar esto? No digas a nadie nada. Si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó
para testimonio a ellos. Escuche, en ese tiempo los sacerdotes eran el Ministerio de Salud Pública de Israel. Eran los que certificaban cuando alguien era libre de la lepra. Había toda una serie de pruebas para que se certificara que la persona era libre de la lepra. Y Jesús le dijo, anda al Ministerio de Salud, hacete los chequeos, que te hagan todos los exámenes, porque cuando Jesús sana, sana. Podés ir al cardiólogo, ir al especialista que sea y que te hagan los exámenes que sea. ¿Me escucharon esto? Digo esto porque en esta casa creemos en que el Señor sigue sanando, pero no somos antimédicos. Que Jesús no lo fue. Es más, Él es el que usó la frase, los enfermos, los sanos no necesitan de médicos, sino, eso era una frase de la época. Y los enfermos van a los médicos. Y Jesús no estaba negando eso. Ahora, le encarga eso, ¿no? No digas a nadie nada, anda derechito para el sacerdote, que te haga todas las pruebas. ¿No? Entonces, imagínense que él entraba otra vez a la ciudad y tenía que pasar la ciudad y saludar. Imagínense que alguno, vos no sos fulano. Sí, soy yo. Mire lo que pasa ahora, porque esto es hasta gracioso lo hago yo. No fue tan gracioso el resultado después. Dice, pero, verso 45, cuando hay un pero, flechita para el otro lado. ¿Vieron cuando alguien viene hablando? Pero, es que volantazo. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. O sea que salió, dobló la esquina, no sabés lo que me acaba de pasar. Mirá, yo creo que paró a todos los que iban a ser mandados ese día, porque lo publicó mucho, no dice que fue a familiares, no. El hombre salió contento, se olvidó de la instrucción de Jesús y le dijo a toda la ciudad lo que Jesús había hecho. Una cosa que le había dicho el Señor, no le digas a nadie. O sea, él tuvo fe para el momento, pero no tuvo fe para obedecer las instrucciones del proceso. Y vaya que le causó problemas al Señor. Dice que de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Digo, yo sé que el Señor no es quejoso, pero una cosa es dormir en una cama en una ciudad y otra cosa es dormir en una carpa fuera de la ciudad, porque el boca abierta, que le dije que no abriera la boca, le contó a todo el mundo y ahora yo no puedo entrar a la ciudad. ¿Ustedes vieron el lío que le armó al ministerio de Jesús? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Tú venís al Señor y el Señor hace una obra en ti, sea cual sea. A Él fue la sanidad, quizás Dios te abre puertas laborales, no sé, X bendiciones. Dios toca tu vida, pero luego vienen instrucciones en comenzar a ordenar tu vida. Comenzá a seguir lo que Jesús dijo. Pero a veces Dios nos toca, como este leproso, hace una obra extraordinaria, salimos y hacemos todo lo contrario a las instrucciones que el Señor nos dice. Volvemos a la vida antigua, hacemos cualquier cosa y allá volvemos otra vez con la lepra. Otra vez estoy acá, leproso, otra vez, Señor, volveme a tocar. ¿No? Porque él tuvo fe para el momento, pero no tuvo fe para el proceso, para obedecer las instrucciones del proceso. Y eso a veces, obviamente, que genera tropiezo. Hay una mujer en Juan capítulo 8, verso 11, que la Biblia dice que ella fue encontrada en el acto mismo de adulterio, estaba engañando a su esposo. Y los religiosos de la época, los fariseos, la traen a Jesús. Jesús estaba allí en la vía pública y quieren condenarla porque la ley dice, la ley de Deuteronomio que estamos leyendo, dice que tenían que morir los adúlteros. Los adúlteros morían en la ley mosaica. Pero los dos eran, no solo ella. No sé, siempre pienso esto, no sé si se escapó por la ventana el otro o era medio amigucho de alguno de los fariseos, porque los fariseos eran bien malvados, eran corruptos y pervertidos. Y algunos dijo, no, andate vos que yo te cubro, no sé, y bueno, que pague ella. Y querían apedrearla a ella según la ley. Y como Jesús no vino a condenar, vino a salvar, el Señor dice la famosa frase que hoy la repite el mundo entero, a veces
no con la interpretación correcta, y Jesús dijo, el que esté sin pecado sea el primero en tirar la piedra contra ella. Y la Biblia dice que acusados por su conciencia, no Jesús los acusó. Jesús le dijo, el que esté sin pecado tiene toda legitimidad de tirar la piedra. Oh, y la conciencia de ellos se activó. Y el archivo empezaron a ver sus pecados no confesados, sus cosas ocultas. Y yo me imagino el primero que dejó la piedra dijo, no, me voy. Y yo me imagino que el otro dice, ay, sí. Y imagínense ese momento que empezaron a dejar las piedras e irse, porque la Biblia dice acusados por su conciencia. Eso quiere decir que la conciencia humana es despertada cuando viene la voz de Jesús. Mientras no escuche el ser humano la voz de Jesús, la conciencia dice, no está haciendo nada malo. Como ellos pensaban que eran impunes. Pero cuando escucharon la voz del Señor, la conciencia se despertó, se iluminó, dijo, qué mal que estamos. Dejaron todas las piedras y ahí estaba la mujer, humillada en la vía pública, y Jesús le dice, ¿dónde están los que te condenan? Y no había ninguno. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, pudiendo. El único que podía condenarla, que no tenía pecado, decidió salvarla. Y Jesús le dice esto, vete y no peques más. No es que nunca más te hubiera un pecado. Lo que le dijo es, no vuelvas a hacer lo mismo. A lo que voy es, en ese momento el Señor hace una obra en ella, la cubre de misericordia, la perdona, le da otra oportunidad. Pero imagínense que como el leproso, que no tuviera fe para el proceso, pues nosotros no sabemos nada de esta mujer posteriormente. Pero imagínense que ella volviera y siguiera adulterando, engañando, mintiendo. Entonces sí, un día la iban a volver a encontrar y de veras la iban a apedrear. A lo que voy es, si tuvo un encuentro con el Salvador la perdonó, la cubrió de sus agresores, de los que la condenaban. Bueno, ¿cuál era la reacción? Era tener fe también para obedecer las instrucciones del Señor. Entonces, por eso es tan importante, si tenemos un encuentro con Jesús, también luego tenemos que tener fe para el proceso con Jesús. ¿Amén? ¿Vamos entendiendo? ¿Amén? Siempre los encuentros con el Señor nos van a llevar a tomar decisiones. Diga conmigo, decisiones. Hay algo que Dios no va a hacer por ti. Tomar decisiones. Y sabe, el ser humano, yo creo que cualquier generación, trata de justificar sus decisiones. Entonces dice, no, yo hice esto porque vos me dijiste y mirá cómo me va. Entonces, claro, le echo la culpa al otro, yo no tuve nada que ver, el otro me dijo y yo lo hice. Y nos cuesta a veces tomar decisiones. Dios siempre nos va a llevar a tomar decisiones. El Espíritu Santo nos guía, pero Él no toma decisiones por nosotros. Entonces, cuando hay un encuentro con el Señor, lo que Él espera es una decisión. La Biblia dice en Lucas capítulo 5, verso 11, que Jesús se encontró en la empresa de un pescador que le iba todo mal, llamado Pedro. Y en el momento Jesús entra a su empresa, van a pescar juntos y Jesús hace que ocurra lo que llamamos la pesca milagrosa, más de 1 tonelada de peces. Y cuando vuelven a tierra, Pedro, que era el pescador, que era el empresario de la pesca, se arrodilla ante Jesús y le reconfiesa, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y Pedro hace algo extraordinario, toma una decisión luego de ese encuentro. Dice, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. O sea que luego de un encuentro con el Señor, Pedro decidió seguir a Jesús. A lo que voy, Pedro podía haber dicho, bueno, Jesús, vos seguís predicando, yo me quedo con la tonelada de peces, No creo que los peces se quedaron pudriendo porque ni el Señor lo hubiera permitido. Eso se vendió para la familia de Pedro, no es que quedara ahí. Pero a lo que voy es la decisión que tomó Pedro. Pedro tomó una decisión luego del encuentro con el Señor. Cada vez que tengas un beneficio, una bondad del Señor, una bendición de Dios, lo que Dios espera de ti es una decisión. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, una decisión. Así fue con el Gadareno, en Marcos capítulo 5, verso 18, un hombre que estaba fuera de su juicio cabal,
atado por demonios. Andaba, dice la Biblia, en los cementerios, desnudo, gritando a las noches, es como un hombre lobo así. Una cosa bien extraña, la Biblia es uno de los pocos que nos muestra así. Y cuando el Señor viene, cruza todo un mar, lo sana, y la Biblia dice que Él queda sentado con Jesús, vestido y conversando en su juicio cabal. Y esto es algo que nos tiene que animar. La salud mental la cura Jesús también. Y en Uruguay, vaya si se necesita de sanidad en esa área. Jesús lo sanó mentalmente a este hombre. Este hombre estaba fuera de su juicio cabal. Y de repente Jesús lo toca, lo sana, y el hombre comienza a conversar cabalmente con Jesús vestido. Y todos se maravillan. Y cuando Jesús está por ir, el hombre le rogaba irse con él en la barca. Quería una decisión, quería seguir a Jesús. ¿Y qué viene? Viene una instrucción. Luego de un encuentro viene una instrucción. Y Jesús le dice, vete a tu casa, creo que le dice, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Verso 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, que era una región de 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Vieron que él tuvo un encuentro con el Señor? Pero también luego tuvo una fe para el proceso, salió a compartir. Y esto lo podemos hacer todos. Todos los que tuvimos un encuentro sanador, salvador con Jesús, tenemos que compartir de él. Y la gente va a ser tocada por el Señor. Amén. En Mateo capítulo 11, verso 20. Esto tiene que ver, muy importante entender, cuando tengo un encuentro con Jesús, el Señor espera una respuesta de decisión. Y por un tiempo, quizás, vamos a ponerle, vos recién venís a la iglesia a empezar los caminos del Señor, y por un tiempo vos estás ahí indeciso, ¿no? Bueno, escuchás la palabra, creeré en Jesús, seguiré a Jesús, no. Y estás ahí en una decisión, y Dios te va a esperar un tiempo, pero hay un tiempo de definición. Hay un tiempo que ya, bueno, ¿sos mía para siempre? ¿O sos mío para siempre? ¿O yo te vine a salvar? ¿O porque hay un tiempo que Dios nos espera, nos habla? ¿Para qué? Nos toca, hace bendiciones en nuestra vida. Pero eso no quiere decir que nos hayamos arrepentido. Podemos ser bendecidos sin arrepentimiento. Y eso es un problemón. Porque queremos el beneficio sin salvación. Y mire lo que Jesús dijo a estas ciudades que Él hizo milagros. Comenzó a reconvenir o a reprender a ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. O sea que les había hecho un beneficio a muchas de ellas. ¿Y qué esperaba? Cambien de vida, den la vuelta. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de los milagros? Que se arrepientan de su mala vida y se vuelvan a Dios. Entonces cuando no hay esa decisión, el Señor dice, ¿cómo? Todas las bendiciones que les di. Y mire que enmarca las ciudades que Él hizo más milagros. Entre ellos Capernaum, una ciudad donde Jesús estableció su ministerio y fue una de las ciudades que vio más la gloria de Dios. Y como rechazaron arrepentirse, hoy Capernaum es unas ruinas ahí. No existe la ciudad en sí. Porque hay una profecía ahí de Jesús que dijo, hasta el cielo fuiste levantada y serás abatida. ¿Por qué? Porque no decidiste. Es como que el Señor te perdone, te salve, te haga cosas hermosas en tu vida y vas y volvés a lo mismo. Entonces, ¿cómo es el tema? No funciona así. Entonces, siempre Dios tiene todo el bien para nosotros, pero nosotros tenemos que responder con arrepentimiento. Amén. Ahora, hablamos de los encuentros, pero vamos al tema de los procesos, porque a nosotros no nos gustan los procesos. Es como que hace poco hicimos una serie sobre esperar en Dios. Y el esperar es todo un tema, nos genera muchas cosas dentro de nosotros. Nosotros queremos ser en la generación de microondas, que tocamos y al ratito ya está todo pronto y queremos ya. Y ahora vieron que tenemos pedido ya, se lo hacemos al Señor también.
oraciones de pedido ya, y si no viene ya, bueno, ya dudo y ya, ¿no? Porque Dios a mí no me responde y fue hace, ¿no? Y queremos, por eso dije, a veces pedimos milagros y Dios nos da procesos, porque Él sabe lo que necesitamos y tenemos que confiar en eso. Hebreos capítulo 6, verso 12, dice esto. Prepárese porque, dígale al que está a su lado, esto se va a poner mejor. Dice, porque vivimos en una sociedad donde todo comodidad. Es anticruz esta generación. La cruz, la voluntad de Dios no es cómoda muchas veces. Es buena, es agradable y es perfecta, pero nunca dijo que era cómoda. Y dice así la Escritura, hablando de procesos con Dios, a fin de que no se hagan, ¿cómo dice? Perezosos. ¿Cómo es alguien perezoso? Que tiene que hacer algo y lo deja para después. Y lo deja para después. ¿No? Yo digo, tenemos que luchar con la pereza en cualquier área, pero esta está hablando del área espiritual con Dios. Dice, a fin de que sean imitadores. ¿Cómo tenemos que ser? Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, en griego es, y la perseverancia heredan las promesas. Eso quiere decir fe perseverante, no es fe para un momento, es fe en un proceso, creyéndole a Dios en un proceso. Y Dios nos está diciendo acá, mirá, no quiero que te vuelvas perezoso, que quieras pedido ya siempre. Quiero que aprendas a aguantar el proceso y que imites a aquellos que han heredado mis promesas, porque por la fe y la constancia heredaron mis promesas. O sea que tenemos que mirar gente que tenga fidelidad con Dios y tenga resultados con Dios. Tengo que imitar a esa gente, sea las que están en la Biblia o las que tenemos a nuestro alrededor. Y acá la Biblia nos dice claramente, miren, ejemplos de procesos de creerle a Dios y esperar el proceso de Dios. Abraham, en Génesis capítulo 15, verso 4, era un hombre con 86 años, 86. Y Dios le dijo, Abraham, vas a tener un hijo. Y su esposa era Sara, vas a tener un hijo. Y él va a recibir la herencia que yo te voy a dar a vos. 86 años tenía el viejito y iba a ser más viejito todavía cuando ocurriera el milagro. En esos años tuvo 14 años donde la fe de Abraham tuvo sus altibajos. Él le creyó a Dios. En un momento dijo, ¿será así? ¿Será que será con Sara? Y ellos dudaron y tomaron un atajo y fue malísimo. Tanto así que hoy tenemos, el mundo árabe viene de ese atajo de Abraham, que tuvo relaciones con su sierva Agar, y ahí nació Ismael, y toda la descendencia de los árabes viene de Ismael. Y siempre hubo lucha entre Ismael e Isaac, que es Israel. Pero a los 100 años, en Génesis 21, verso 5, a los 100 años, Dios hace nacer a Isaac. Isaac quiere decir risa. O sea que cada vez que le crees a Dios perseverante, en tu vida va a haber un tiempo de alegría y de gozo como resultado de tu fe. Amén. Los Isaac siguen naciendo. Y Dios quiere que seamos así, que aprendamos a ser perseverantes. David, el hombre que derrotó a Goliat, al gigante, fue ungido como rey a los 16 años más o menos. 16. Viene un profeta, el profeta de Israel, Samuel, lo unge secretamente en la casa con sus hermanos, y esto está en 1 Samuel 16, verso 12, lo unge, va a ser el próximo rey, pero existía otro rey en Israel. Saúl, Dios lo había desechado a Saúl, pero Saúl seguía en el trono. Y bueno, él tendría unos 16 años y pasa un proceso con Dios 14 años después, a los 30 años, luego de ser perseguido por el rey que Dios había desechado, vivir en cuevas, pasar tristezas, hubo de todo en esos 14 años. Y a los 30 años,
Dice 2 de Samuel capítulo 5, verso 3, a los 30 años lo consagran a David como rey. ¿A qué voy con esto? Que necesitamos creer que en el proceso Dios quiere que mantenga la fe. ¿Por qué? Porque el resultado de tu fe perseverante va siempre a traer promesas de Dios cumplidas. No te podés quedar en el camino. ¿En el camino van a haber obstáculos contra tu fe? Claro que sí que va a haber. Pero el proceso te va a transformar en una persona más madura. Yo he entendido esto. Dios nos prepara para darnos aquello que podemos administrar. A veces pensamos, no, yo puedo administrar poco. Dios dice, no, vos tenés más potencial. Te lo voy a hacer desarrollar con estas pruebas. Voy a limpiar quizás motivaciones equivocadas, voy a sacar algunas malezas que hay en el corazón, pero yo te veo para administrar mucho más. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios te hace pasar por un proceso de madurez. Y nosotros no nos gusta eso. Nosotros queremos, parece que nosotros en lo natural sí, como que aceptamos los procesos, empezamos en el jardín, no, nivel inicial ahora, no pasamos por lo escolar, vamos a lo secundario, llegamos a la universidad y después las maestrías. Como que aceptamos, bueno, así es el camino, pero en lo espiritual a veces queremos, ¿no?, saltarnos etapas así. Es como que, no, que Dios ahora me dé esto para mí. Entonces, hasta que nosotros nos maduramos, en la madurez que Dios quiere, aquello que pedimos, que quizá es legítimo y Dios nos quiere dar, Dios te tiene que hacer pasar por un proceso para que llegues a ser madura, para que cuando venga esa bendición no la pierdas, la administres bien. ¿Se entiende esto? ¿Cuántas cosas perdimos por falta de madurez? No supimos administrarlas, no teníamos la madurez. Pero Dios, cada vez que le pedimos algo, aunque sea grande, Dios dice, no es que yo no te quiera dar, hoy no estás preparado para recibir eso, pero te lo voy a dar en un proceso que te lo voy a hacer pasar. Ahora, mientras pasa el equipo de alabanza, quiero ir cerrando esto. No debemos ser creyentes para el proceso e incrédulos para el momento. Voy a volver a repetirlo. No debemos ser creyentes para el proceso e incrédulos para el momento. ¿A qué me refiero? A que Dios en un momento, en este momento, te puede dar una palabra que quiere que la creas ahora. Y ese ahora va a hacer que Dios se glorifique en eso. Y se lo voy a mostrar. Estos días estuvimos en una ciudad, en Artigas, y hace un tiempo fuimos a ministrar, en febrero, no me acuerdo, hace un tiempo, y una persona nos para ahora cuando fuimos y me dice, pastor, usted me dio una palabra y yo la creí. Y sucedió a los días. Y yo lo que quiero decir es esto, hay palabras que Dios te las dice para hoy, para creerlas en el hoy. Yo tengo una frase que la voy a patentar, porque me voy a sacar un poco de cartel, le digo a mi esposa, no la he escrito, pero la Biblia dice que hay 3 cosas que permanecen hoy: la fe, la esperanza y el amor. Y yo digo así, la fe es para hoy, la esperanza para mañana y el amor es para siempre. Entonces, la fe es para hoy. Decirle a tu vecino, la fe es para ahora. Dios tiene no sé si decirle la costumbre de hacer esto que te voy a decir. Quiero que prestes atención, porque Dios tiene esta forma de tratar. En tu peor momento, Dios te da la promesa más grande. Es como que, ¿cómo? ¿Cómo que viene Dios a hablarme así? Dios en la Biblia da promesas enormes en los peores momentos de sus escogidos. Y decías, ¿cómo? En Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 1, vos tenés que entender esto. Nosotros a veces decimos, miren la idea de que tienen algunos. Y está bien, yo esto simplemente lo voy a graficar. Vos venís a la iglesia, empezás, aceptás a Jesús.
crees como tu Salvador. Y vos en tu mente decís, bueno, yo tengo que pasar un proceso para llegar a ser como tal hermano que hace rato que viene caminando con el Señor. Y para lograr tales cosas, para que Dios me ahí, en el proceso, me dé a mí. Pero Dios no trabaja a veces así. Dios trabaja con la fe instantánea. Y te da promesas en ese momento. Porque Él quiere mostrar una cosa. Que lo que te da es por gracia. No es por méritos. Y esto nos rompe a nosotros. A ver, te lo voy a explicar así. Vos venís a Dios hoy y tu vida está pata para arriba y vos sabés que estás haciendo las cosas mal, pero viniste a Dios, ¿no? Te acercás al Señor. Si yo sé que yo no soy la cristiana del 1 al 10, me doy un 2 para hacerme así, me estoy tirando para arriba todavía con el 2. Me puse un punto de más. Y viene el Señor y se te acerca y te empieza a decir: lo que voy a hacer contigo es maravilloso. Yo tengo un plan para tu vida tan lindo. Y te empieza a bendecir. Vos decís, no puede ser Dios. Porque nosotros estamos en el sistema de los méritos. Y el sistema de los méritos tiene que ser erradicado para operar en el reino. Lo voy a decir me van a entender los más veteranos, el sistema del SOTE, de las calificaciones. Pero cuando vos venís a Cristo, eso no sirve. No es por calificaciones, no es por moral. Lo que funciona acá es la fe. Hombres de Dios como esos eran moralmente a veces hasta peores que tú, pero en momentos le creyeron a Dios y Dios los respaldó. Y en esto de 2 de Reyes 7, verso 1, el pueblo de Israel, escuche esto, la ciudad de Samaria, estaban tan rodeados de enemigos, habían pecado, habían hecho cualquier cosa, se habían alejado de Dios, adorando ídolos, y Dios les había dicho en la ley: el día que ustedes se corrompan de esa manera, van a llegar a comer su estiércol. Y aún había canibalismo dentro de la ciudad. Era tal el grado de inmoralidad, corrupción, de resultados. Y de repente se levanta un profeta llamado Eliseo. Y uno que dice, bueno, los va a retar, le va a decir, ustedes hicieron cualquier cosa. Y a través de Eliseo Dios dice esto. Dice, oigan palabra del Señor. Yo me imagino que cuando uno dice, bueno, se viene el hacha, mínimo, ¿no? Dice, así dice el Señor, mañana a estas horas. Y empieza a decir datos económicos. Mañana va a salir todo barato en Samaria. Y va a haber abundancia para todos. ¿Te imaginas pararse frente a un pueblo que estaban realmente comiendo estiércol, se estaban haciendo? Y se para el profeta y comienza a decirle, viene algo abundante para ustedes. Y el verso 2 dice esto, que un ayudante del rey, un príncipe del rey, dice burlándose, con incredulidad, si Dios abriera ventanas en los cielos, esto no podría ocurrir. ¿Le faltó fe para él? Un momento. Porque Dios en un momento puede cambiar una nación. No están creyendo. Dios en un momento puede traer un tsunami espiritual y llamar la atención de todo Uruguay. Y tenemos que creer para el momento. Porque en un momento llamó la atención de toda la ciudad y les habló bien. Dijo, yo los quiero bendecir y mañana van a ver mi bondad. Y dice la Biblia que Dios hizo que los enemigos escucharan ruidos como de ejército y huyeron y dejaron toda la comida, que había tanta abundancia que hubo para toda la ciudad días. ¿A qué voy con esto? Dios te lleva al arrepentimiento a través de la bondad. La Biblia dice la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Por eso nosotros tenemos que entender cómo Dios te ve, cómo Dios te trata. Dios siempre te va a hacer bien porque ese es su carácter. Él es bueno, Él es bondadoso. No le sale otra cosa que hacerle bien a la gente.
Después la reacción y la decisión de las personas, eso va por otro lado. Pero el Señor, cuando te mira a ti, te mira para hacerte bien. Y quiero terminar así que diciéndole esto. Dios, cuando nosotros aceptamos a Jesús, nosotros somos perdonados, nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Yo a veces, cuando no entendía la teología de la salvación, yo pensaba así: imagínate que ando en la vida y justo miento ese día y muero. Y yo pensaba, ¿a dónde me voy? ¿No? Pero sería muy endeble nuestra salvación así. Dios te mira a través de Jesús y te mira limpio, perdonado y redimido. Y quiero cerrar con esta anécdota para entender cómo Dios te ve y cómo Dios nos trata. Hace unos años, unos 22 años, éramos novios con Ruth y yo viajamos a Montevideo a conocer al ministerio del hermano Bradley Stewart, que es el que va a venir en septiembre, sudafricano. Y él enseñó espléndido cómo lo hace. Yo fui a escucharlo, no tenía ni idea, era muy también, recién me había vuelto al Señor. Y él se entera que un grupo de nosotros fuimos a escucharlo de lejos. Y nos invitó a ir a una sala que quería orar por nosotros. Y bueno, dije, qué bueno que el predicador quiere orar por nosotros, ¿no? Uno se pone como, qué lindo, ¿no? Bueno, subimos. Allí estaba él y dice, voy a grabar, dice, porque la Biblia dice que hay que examinar la palabra que se suelta sobre tu vida. Yo dije, qué raro, nunca había escuchado eso tampoco. Dije, bueno, debe ser un método de él ahí, él lo explicó por qué lo hacía, que totalmente por la Biblia. Y de repente pone su mano ahí y empieza a orar por uno de los chicos que yo conocía bien, y conocía a todos bien, y empieza a hablarles de su vida, y empieza a decir el Señor cosas. Mira, yo te conozco. Él empieza a decir cosas puntuales. Mire, le estoy contando esto para que entienda la gracia y el amor de Dios. Y le empieza a dar palabras a cada uno, ¿no? A describir vidas, no para humillarlas, porque Dios no te humilla en público. Y hay una cosa que quiero decirlo a todos y que quede en la grabación los que están mirando. Hay gente hoy que critican las redes y en todo lugar porque quieren que los profetas del Nuevo Testamento sean profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento eran profetas de la ley. Los profetas del Nuevo Testamento son profetas del nuevo pacto, de la gracia, de la salvación. O sea que siempre van a hacerle bien a la gente. Entonces viene Bradley y empieza así a describir. Y recuerdo tener a mi pastor a mi derecha y ora por mi pastor. Y mi pastor me había dicho un proyecto que tenía pensado para niños. Y cuando ora por él, dice el Señor, ese proyecto para niños, yo te puse en tu corazón eso. Yo cuando escuchaba palabras, yo ya estaba llorando hace rato. Y en verdad, ¿por qué le cuento esto? Porque tiene que ver con esto. Yo cuando empezó a hablar así el Señor a través de este hombre, yo empecé a llorar y ¿sabe lo que hice? Yo empecé a pedir perdón por mis pecados pasados, presentes y futuros. No era que... Es más, me temblaban las piernas. Porque mi visión de Dios en ese tiempo era que Dios me iba a señalar errores, debilidades, y me iba a decir, mirá, hoy no le oraste tanto como yo pretendía, hoy no leíste la Biblia como yo esperaba. Y yo tenía esa idea de un Dios que continuamente te estaba señalando lo error, lo malo, y no es que Dios no nos perfecciona, pero no lo hace por ese lado. Entonces, la verdad que cuando ora por mi pastor, yo ni siquiera quería que orara por mí. Me arriesgué ahí y dije, bueno, como él estaba ahí, que orara, pero tenía un miedo, y realmente yo creo que así le pasó al pueblo de Israel cuando vio hablar a Dios con Moisés en la montaña y dijo, no, que hable con Moisés nomás, con nosotros que ni nos hable, porque tenemos una idea distorsionada de Dios. Hay mucha gente que no se quiere acercar a las iglesias porque piensa que Dios les va a prohibir esto, les va a prohibir lo otro, les va a prohibir lo otro. Pero eso no es Dios, eso es la religión.
Jesús nunca impuso nada. Y cuando me habló cosas para mí que se cumplieron, que ministerialmente oró, no estando Ruth, le pedí, después ya me agarré viento de la camiseta, porque fue que oró así, que me habló tan dulce el Señor y me profetizó cosas que en los años posteriores todos estos se van cumpliendo. Ya me animé, dije, mirá, tengo una novia, se llama Ruth, ¿podés orar por ella? Como estaba grabando, oró y la describió a Ruth. Miren, yo dije, Señor bendito. Y esto va más allá, un profeta. Podemos tener comunión con el Señor todos. A lo que voy es, cuando Dios te mira, aún en tu peor momento, Dios no va a venir con un palo a pegarte. Porque la Biblia dice claramente, Dios no va a pagar el pábilo que humea. ¿Sabe qué quiere decir eso? Un palito que está penito humeando, se está por apagar la llamita. Y no es que Dios viene y dice, ya no sirve para más nada. Pero hay gente que piensa que Dios es así, que en tu peor momento es el que te da, como vieron como los toreros que te dan estocada final, porque tiene una idea distorsionada de cómo es el Señor. Y viene Jesús en la imagen de Dios, ¿no? Y viene y empieza a hablarles bien a la gente. Sí, mirá, yo tengo una nueva vida para vos. Y los religiosos las tendrías que apedrear. Jesús podría haberle dicho, los tendría que apedrear a ustedes también, pero no. Ni pedradas para ella, ni pedradas para ustedes. Ese es nuestro Señor. Él no espera que seas perfecto. Y si querés crecer en momentos con Dios y procesos con Dios, yo te voy a animar como pastor y como hijo de Dios a una cosa solemne. Vos tenés que ser auténtico con el Señor. No te pongas máscaras tontas, porque eso lo único que hace es interrumpir procesos. Si Dios ya te conoce, simplemente decirle, Señor, yo quiero vivir aventuras contigo. ¿Procesos o momentos? Los dos. ¿Cuántos queremos eso hoy? Amén. Ponete con tu fe en pie. Decirle, Señor, yo quiero momentos y quiero procesos. Amén. Vamos a abrazar los dos nuestra fe. En este día vamos a decir, Señor, yo quiero momentos y quiero procesos. Oh, Señor. En un momento la barca estaba ahí luchando contra las olas en el medio del mar. Como tu vida muchas veces ahí luchándola y parece que no avanzo y parece esto y lo otro. Y de repente viene Jesús a esa barca y la Biblia dice, y en un momento la barca llegó a la orilla. O sea que vino un impulso sobrenatural sobre la barca. Y yo te digo en el nombre del Señor, este día Dios te llamó para escuchar esta palabra. Te va a dar impulso divino para el momento y para el proceso. Vas a llegar a donde Dios quiere. Aferrate al Señor. Dile, Señor, gracias porque tienes palabras de bien y no de mal, porque tú sabes cómo tratarme. Dale gracias al Dios maravilloso que tenemos. Este es tu Dios. Todos los que están por YouTube, este es tu Dios. Te quiere ver avanzar, aún en tu peor momento. Decirle, Señor, yo me aferro a tu gracia. No a mis méritos, a tu gracia. No a mi moral, a tu gracia.